Hola, ¿qué tal? Los saludamos a todos en este espacio Análisis, donde platicaremos con el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, líder del colectivo Ahora MX y una de las voces más críticas en el régimen priista, usted se acordará, y también sigue ahora siendo una voz muy crítica, pero ahora contra la 4T. El tema de hoy es el regreso de las actividades, así denominada la nueva normalidad. Llevamos en México 51 días de Susana distancia, con una brutal parálisis en las actividades económicas, sociales y particulares a raíz de la pandemia del COVID-19. Hoy en su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un plan de regreso a las actividades del país, cuando el saldo son 535,000 empleos perdidos en el mes de abril, el reporte es del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cierre de miles de negocios, la industria paralizada, en Chihuahua esto nos afecta mucho con la industria maquiladora, millones de personas en sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es correcto el planteamiento que hace el gobierno federal de regresar a las actividades el próximo 1 de junio? ¿Ya pasó el tiempo más grave de la pandemia? ¿Se dará la reactivación económica únicamente con la nueva normalidad? Saludo al senador Emilio Álvarez y Casa, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les va ya en la Ciudad de México, senador? Miguel, muy buenos días, tardes, noches, cuando nos vean, porque ahora esta cosa de las redes es dinámica, ¿no? Sí, Un fuerte tardes abrazo para allá para ustedes, días para nosotros, traemos una hora de diferencia. sí, un fuerte abrazo allá para Chihuahua, con el gusto de saludarte. Senador, ¿cómo ves el plan que presentaron esta mañana los funcionarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, el regreso de actividades? ¿Va a tener resultados? Mira, yo pienso que sí, pero con tres asegúnes, Miguel. Déjame plantearte los tres asegúnes. El primero es que pienso que ha habido una conducción muy errática del presidente de la República. Empezó él mismo siendo parte de una resistencia que incluso hoy creo que ha sido criminal en términos de gente que sigue pensando que el coronavirus no existe. Él empezó con el tema de los abrazos y de los besos y no paró las giras sino hasta el 18 de abril. Segundo, me parece que hay una fuerte dinámica de cuestionamiento legítima, válida y yo creo con base científica de la información que ha estado proveyendo el gobierno, en particular el secretario López-Gatell. Hay mucha duda y creo duda fundada sobre el número de muertos y contagiados. El propio subsecretario literalmente se enredó en sus números y ya ha habido una crítica nacional e internacional de científicos y de especialistas que en esencia lo que nos dicen es son más las personas muertas y hay más contagios. Y tercero, me parece que el liderazgo que requiere esta crisis, que conectó 5 crisis, Miguel, la crisis de salud, la crisis económica, la crisis social, la crisis de seguridad o inseguridad, bien dicho, y la crisis política, ha generado una condición de falta de liderazgo. Mencionabas la pérdida de 500,000 de empleos y cuando uno revisa lo que están proponiendo para el regreso a la nueva normalidad, en realidad se ve una ausencia significativa de la ausencia del Estado para poder reactivar la actividad económica. El presidente dijo una frase que a cuento es muy reveladora, cuando nos dice que quiebren las empresas que tengan que quebrar. En la magnitud de lo que hoy estamos viviendo, me parece una confesión de una falta de visión. Este regreso a la normalidad me parece que tiene necesariamente que contemplar las llamadas que han hecho distintos sectores académicos, sociales, empresariales, civiles e internacionales para poder generar una condición de reactivar la economía en los mejores términos. Sí, y si vamos un poco más atrás, senador Emilio Álvarez y Casa, desde que llegó a México el primer caso de COVID-19 y hasta ahora, que el escenario es distinto, el escenario es salir de la epidemia, desde tu perspectiva, qué aciertos tuvo el gobierno y qué errores has visto? Mira, la parte de los aciertos diría, intentó generar una condición para no generar alarma, vamos a decirlo así. Eh, ha intentado una estrategia de información y comunicación que pudiera mantener informada a la población. Las conferencias diarias creo que son importantes, pero diría, creo que la minimización del hecho es muy grave. Creo que la falta de certeza en información también es muy grave. Y yo diría que la polarización en este momento ha sido uno de los más graves.
Es una crisis donde se requiere el esfuerzo de todos. Está polarizando otra vez, creo que es un grave error. No trabajar de la mano con la iniciativa privada, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, con la sociedad civil, me parece probablemente el error más grave. Y esa es la receta de este gobierno, porque desde que pues, López Obrador es presidente electo, ganó las elecciones, y después de que inició gobierno, lo hemos visto enfrentado con muchos sectores. ¿Esa es la estrategia? Parece sí, parece que el presidente López Obrador se mueve con comodidad en el puesto de jefe de campaña, pero no asume el liderazgo que requiere ser jefe de Estado. El jefe de Estado es aquel que tiene la capacidad para dirigirse a todos y convocar a todas y todos sectores, personas, de manera que pueda enfrentar las crisis. Me hago cargo que hay cosas que llegan de fuera, el coronavirus es un ejemplo, o la estrepitosa caída de los precios del petróleo, pero son realidades que nos impactan y nos afectan de manera directa. Hoy vivimos un contexto, por ejemplo, donde las principales actividades económicas de México o las principales fuentes generadoras de ingreso están realmente estropeadas, averiadas. Hay una destrucción masiva de fuentes de empleo. El turismo cayó, el petróleo cayó, las remesas van a caer, la actividad económica va a caer, la generación de riqueza ha caído, y eso requiere entonces hablar, construir entre todas y todos. Y la verdad es que hay algunos números que el presidente nos da que uno no entiende, y no creo que alcance el gobierno para este tamaño de crisis. Necesitamos un jefe de Estado, no un jefe de campaña, e infelizmente, como tú dices, y estoy de acuerdo, el presidente se mueve con comodidad en la polarización. Él tiene que asumir que ya acabó la campaña, no podemos vivir en campaña permanente. Más allá de la epidemia, porque el tema de la salud es algo importantísimo, pero vamos a hablar de lo político. ¿Cuál es tu conclusión, senador? ¿Pasó López Obrador la prueba del coronavirus? Porque hay que recordar que cayó 7 puntos prácticamente en lo que lleva de contingencia, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué cambios le va a traer el COVID-19 al país, políticamente hablando? Mira, pienso que hay sí, una erosión y un deterioro a la imagen del presidente, del gobierno y de su partido. Los gobernadores peor evaluados son algunos de su partido o sus aliados. Por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco en Morelos es el peor evaluado. En Veracruz, en Tabasco y en la Ciudad de México hay una severa crítica. Hay algunos otros que tienen también alguna crítica, pero lo quiero subrayar porque se han prendido, me parece, en la cúpula del gobierno focos rojos respecto a lo que iba marchando como una opción para el 21 sin oposición y un triunfo contundente. No creo que sea así. Las elecciones del 21 van a ser muy importantes porque hay 21 elecciones para gobernador. Chihuahua va a tener elección en la gobernatura. Ahora se resolvió por la Suprema Corte que Baja California tiene que ir a elección. Eso es otra vez un palo para Morena como gobierno, porque Jaime Bonilla es de Morena y prescindió que hace 5 años. Ya la Suprema Corte dijo que no, que eso era un fraude. Y me parece entonces que además de las 15 elecciones para gobernador, 30 elecciones en los estados y municipios y las cámaras de diputados federal, ya está en un nuevo escenario. Pienso que el impacto del coronavirus no ha parado, todo lo contrario. Vamos a pasar de una pesadilla a otra. La pérdida masiva de empleos y la crisis social por falta de comida o por falta de recursos para muchas familias va a ser un elemento muy crítico, Miguel. Y pienso que todavía vamos a tener mucho movimiento de aquí a las elecciones del año que viene. Pero creería yo que este momento en particular no es un momento para tener la cabeza en las elecciones. El presidente estaba intentando mover el tema de la revocación del mandato. Honestamente, no creo que sea el momento, Miguel. No es momento para tener la cabeza en la urna. Es el momento para salvar vidas. Es el momento para apoyar a los médicos. Es el momento para hablar con las empresas para tomar medidas de protección. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, algunas maquiladoras fueron puntos de contagio tremendos. Hemos escuchado reclamos de personal de salud de todo el país por la falta de equipamiento. Creo que ahí es donde tenemos que tener el centro de nuestros esfuerzos en este momento.
Estamos platicando con el senador Emilio Álvarez y Casa, muy interesantes sus puntos de vista. No ha parado, no ha parado, no ha pasado lo peor de la epidemia. Pero hay otros temas importantes, Emilio, en el debate nacional. El regreso del Ejército y de la Marina a las calles, un decretazo que no esperábamos, no vimos venir, pero la realidad es que la violencia en el país generada por los narcotraficantes está imparable. ¿Cómo ves esta decisión? ¿Correcto o incorrecto regresar al Ejército, a las fuerzas militares, al combate al narcotráfico? Mira, en realidad no se fueron, en realidad ahí estaban. Es un decreto que legalmente no aporta nada nuevo. Déjame decírtelo en dos órdenes, Miguel. Es un decreto que llega tarde y llega mal. ¿Por qué llega tarde? Es un decreto que tenía que haber salido hace 14 meses. Se refiere a la reforma constitucional cuando se crea la Guardia Nacional. Y en particular hay un artículo quinto transitorio de esa reforma constitucional que se refiere a la participación del Ejército de la Marina, en tareas de seguridad pública. Y sale tarde. La segunda idea de que llega mal, ¿por qué te lo digo? Porque en el Senado de la República se acordaron 5 criterios, características para la participación del Ejército y la Marina en estas tareas. Esas características vienen de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México. ¿Sabes de dónde? Justo de una sentencia que se llama el caso Alvarado y otros, que es conocido también como el caso Nietzsche Paola. Es un caso de Chihuahua, ¿no? Se refiere al operativo Chihuahua, cuando en 2008, en 2009, el ejército estuvo haciendo labores de seguridad pública y desaparecieron a una familia, Así a es. Licha Paola, a su primo y a su tío. Y justo por ese caso se sienta el precedente de cómo debe ser la participación del ejército, también de la Marina, y da 5 características. Tiene que ser una participación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subrayo fiscalizada, tiene que ser complementaria y subordinada a las autoridades civiles. Ninguna de esas 5 características se desarrolla en este decretazo, por eso digo que está mal. Y lo que me preocupa, Miguel, es que salga en este contexto del coronavirus. ¿Qué estarán pensando en el gobierno federal? Que en este contexto sacan este decreto. ¿Les preocupan las protestas que puedan venir por el coronavirus? ¿Les preocupa el contexto? Y a eso quieren responder con más militarización. En realidad creo que ese es el tema de fondo, Miguel. Sí, porque no lo vimos venir, lo repito, así planteé la pregunta, Así no vimos es venir, este correcto. decretazo llegó de pronto, y bueno, No pero lo la esperábamos. verdad, estamos en un callejón sin salida en el tema de la seguridad, no le funcionó la estrategia a Calderón, no pudo Peña Nieto, ahora vemos que el presidente López Obrador sigue con la misma problemática. Senador, desde su punto de vista, ¿cómo podemos resolver el tema de la inseguridad? Y si desde tu punto de vista fracasó la Guardia Nacional. Mira, lleva un año la Guardia. Pienso que el indicador más claro del fracaso ha sido que el 2019 fue el año más violento. Este año va para eso. Muy infelizmente la delincuencia y la violencia no están en cuarentena, todo lo contrario. Incluso acabo de salir de un webinar que me hablaba sobre el ciberdelito y cómo creció notablemente el ciberdelito en marzo y abril. Nos daban un dato alarmante de que la pornografía infantil se incrementó 74% en estos 2 meses, lo cual es gravísimo. Y me parece entonces que debemos tomar en cuenta que la oferta que hizo Andrés Manuel López Obrador de un cambio de política no se llevó a cabo, todo lo contrario. Creo que por la vía de los hechos está haciendo la misma estrategia que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque diga lo contrario, aunque la narrativa sea distinta. Meter al ejército y a la marina en estas labores es lo que hicieron ellos, nada más que ahora por la vía legal. López Obrador tiene más herramientas de las que han tenido los otros presidentes, tanto Calderón como Peña, y va a ser juzgado a la luz de estas atribuciones que se le dieron. Claramente, teniendo más atribuciones y teniendo peores resultados, la responsabilidad es mayor de este gobierno. Y me parece que tenemos que entender que el dilema principal pasa por la formación de las estructuras civiles de seguridad. Déjame darte un ejemplo. Al Ejército y a la Marina les incrementa el presupuesto. A la Fiscalía General de la República, por segundo año consecutivo, le bajan el presupuesto. Este año, el presupuesto es de menos del 10%. ¿Cómo vamos a tener castigo? ¿Cómo vamos a abatir la impunidad
si siguen castigando a la Procuración de Justicia. Honestamente no creo que así vayamos a llegar. Pues parece que estamos en un callejón sin salida. 12 años con el ejército, más de 12 años con el ejército en las calles y se recicla la misma decisión y se combate al narcotráfico únicamente con las Fuerzas Armadas. Por último, senador, y lo comentabas con la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso Bonilla, pero pues estamos, aunque estemos en medio de una pandemia, estamos a 1 año y 3 semanas del proceso electoral. Pues para ustedes como oposición, su objetivo es el Congreso de la Unión, ganar espacios, quitarle la mayoría a Morena y a sus aliados, que son los que cogobiernan con la Cuarta Transformación. ¿Pueden ustedes, senador, de aquí a 13 meses derrotar a Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué diferencias ves del proceso electoral del 2018 contra el 2021? Perdón, sí, 2018 a 2021. ¿Sabes, Miguel? Yo creo que el dilema es tener como mucha claridad qué está en disputa. Yo creo que lo que está en disputa no es si Andrés Manuel sí o Andrés Manuel no. Honestamente, yo no tengo esa perspectiva. Yo pienso con toda fuerza que el dilema es un dilema de futuro. El dilema es un dilema de esperanza. ¿Qué país queremos? Andrés Manuel ya está aquí, ya está gobernando, es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y tenemos entonces que pensar un México que incluso para el 24 vaya más allá de él. Creo que el dilema es un dilema de futuro. Y eso pasa, y eso es un llamado a la oposición, para entender que hay cosas indefendibles. El PRI, el PAN, el PRD cometieron errores graves, por eso perdieron la confianza. Y la oposición tiene que asumir que se equivocó en ciertas cosas. Si no reconoce esos errores, difícilmente va a recuperar la confianza para el 21 y adelante. Segundo, oposición. Me parece que se tiene que hacer entonces una discusión muy importante sobre qué se quiere de México. Yo no soy partícipe del concepto de Cuarta Transformación porque no creo en las transformaciones por decreto, ¿sabes? No me imagino que los que tomaron la Bastilla dijeron, hombre, qué bien que va la Revolución Francesa. No me imagino que los de Cananea en Río Blanco, cuando empezó la Revolución Mexicana, dijeron, hombre, qué importante el 20 de noviembre, ¿verdad? Para hacer, ni siquiera sabían eso. Es el tiempo el que le da el análisis a los procesos, es la mirada en retrospectivo que da el alcance. Hacer transformaciones por decreto me parece un error que incluso raya en soberbia. Todo lo contrario. Pienso entonces que ahorita la disputa es una disputa de futuro y pienso que para eso tenemos que construir nuevos liderazgos. Me queda absolutamente claro que Andrés Manuel no tiene el liderazgo que requiere este momento. Todo el mundo camina hacia energías libres y limpias y renovables y él sigue insistiendo en carbón y petróleo. Todo el mundo quiere hablar sobre generación de riqueza, Andrés Manuel quiere clientelas, pero hay cosas que él le sigue hablando a la gente y que tiene que ver con los temas de la desigualdad del país y los temas de la corrupción. Ahí es donde tenemos que entrar en disputa. En el tema de la corrupción, ¿se ha avanzado o no se ha avanzado? Pues mira, yo creo que se ha avanzado notablemente en la narrativa, pero creo que se ha avanzado muy poco en los hechos. Yo no acompaño la idea de que se hable de malos y Malilandia y culpables y feos y guácala, pero no haya procesos judiciales. Y empiezo a ver con preocupación algunas cosas que se repetían en el pasado. Por ejemplo, estos contratos al hijo de Bartlett, o estos contratos y licitaciones a Televisión Azteca o a Grupo Salinas, o algunos consentidos de este gobierno. Empiezo a ver los mismos vicios del pasado y lejos de investigar, están haciendo lo mismo, los están protegiendo y arropando. Ahí honestamente creo que eso vamos a decirlo por nombre y apellido. Son actos que parecen corrupción, se entienden como corrupción, se leen como corrupción y el presidente se niega a entenderlo así. Bueno, pues sí, la gente no es tonta, ¿no? Y si, por ejemplo, en la crisis le das a tus cuates contratos multimillonarios para comprar ventiladores a sobreprecio, pues realmente son cosas como cuando se le daba agua a los niños que se iban a tratar de cáncer. Perdóname que así lo compare, pero sí lo veo. Híjole. Algo más, senador Emilio Álvarez y Casas, sabemos que eres amigo del gobernador Javier Corral, de aquí de Chihuahua.
que es un personaje político importante en el país y que seguirá activo al terminar su gobierno en el 2021. Pero, ¿qué sigue para Javier Corral desde tu punto de vista? En el PAN lo mencionan como posible candidato a la presidencia de la República, entre muchos otros, ¿verdad? Todos los personajes importantes ahorita a nivel nacional, pues inmediatamente se les da esa connotación. ¿Puede Javier Corral ser un líder de oposición para el 2024? Yo reconozco a Javier. Me parece que él está ahora sencillamente abocado en Chihuahua y eso está bien que sí lo haga. Lo he visto como uno de los liderazgos más importantes en estos tiempos. Dentro y fuera de su partido, él es reconocido como uno de los capitales democráticos de la República, una parte de la reserva democrática. Estoy seguro que después de su gobierno en Chihuahua, él va a jugar un rol importante, bien electoral o bien político, para la construcción de opciones que nos lleven a retomar el camino democrático de la República. ¿Y cómo sería esta participación de Javier Corral? ¿Tú cómo ves que pueda hacer esta participación después del 2021? Yo creo que sin duda él estará dentro de las opciones que tenga la oposición, su partido y otros, para buscar referencias electorales al 24. No te puedo garantizar bajo ninguna circunstancia, pues eso dependerá de que él decida y que gane más. Pero en mi perspectiva, él es una de las referencias importantes del capital democrático y los liderazgos nacionales para construir una opción posible a la elección del 24. ¿Eso se va a consolidar? No lo sé, pero sí veo que Javier puede ser una de las opciones. Lo digo con mucha claridad. Bien, ¿algo más que desees agregar, Emilio? Mira, yo quiero invitar a todas y todos, en particular en Chihuahua, a que sigamos cuidándonos. Juárez es un lugar que infelizmente ha sido muy castigado por la pandemia. Invito a los responsables, a la gente que tiene responsabilidad sanitaria en la industria maquiladora, a que reforcemos los cuidados. Invito a la gente a tomar en serio el asunto de la distancia, de los cuidados y la prevención. El impacto del coronavirus va a ser mayor o menor según cómo actuemos también nosotros. Es momento de solidaridad, es momento de apoyar, por ejemplo, a las víctimas de familiares de desaparecidos, que ha hecho una campaña importante sobre eso. Quien tenga interés de apoyar puede meterse a la página del Día Después, diadespues.org, y ahí hay incluso colectivos de Chihuahua a los que se puedan apoyar. Y termino mandando por este contexto un abrazo muy fuerte a Francisca Jiménez, Paquita Jiménez, una luchadora social de Chihuahua admirable, un liderazgo de mujer que trabajó muchísimo la causa de las mujeres y la causa democrática. Hoy tiene un padecimiento severo de cáncer. Si llegara Paquita a escuchar este programa, entiéndalo como un homenaje a su compromiso democrático y a su lucha como mujer para abrirle espacio a las mujeres. Tienes muy claro el panorama que vive Juárez y que vive el estado de Chihuahua. Y no te pregunté específicamente, pero aquí están por reabrir las maquilas por presión de Estados Unidos hacia el gobierno de México. Es cuestión de días. Es cuestión de días, son parte de las cadenas productivas, particularmente la industria automotriz y otras. Y es muy importante que se exacerben medidas, que se incrementen las medidas. Hubo 2 maquiladoras en Juárez que fueron un foco de contagio tremendo y disparador de contagio. Ya pasó antes, hace unas semanas en Juárez. Es indispensable que cuidemos a la gente. Sé que hay una enorme presión de las fábricas en Estados Unidos para que reabran las maquiladoras, pero no al costo de la vida de los trabajadores. No a ese costo, Miguel. Tenemos necesariamente que proteger a la gente. Bien, pues gracias, Emilio, senador Emilio Álvarez y Casa, por la oportunidad de platicar y de aprender un poco de todas las situaciones que vivimos en este momento en México. Mi privilegio, un fuerte abrazo allá a la muy querida Chihuahua. Bien, gracias también a ustedes por ver este programa Análisis en tiempo.com.mx. Yo soy Miguel Fierro y lo esperamos en la próxima emisión. Recuerde, nada se aprende sin un poco de esfuerzo. Hasta la próxima.